Buenos días, hoy es día miércoles 13 de abril de 2021. Vamos a iniciar con la clase de Economía Sustentable, una clase que revisamos los conceptos dados desde el inicio del cuatrimestre, que refiere a una brevísima historia del pensamiento económico. Eh, la idea de estas clases virtuales es complementar las clases presenciales y que el alumnado de la asignatura de Economía Sustentable de la carrera técnico superior en Turismo Sustentable y Hospitalidad, que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenga la opción de recurrir a este material visual, en el cual podrá complementar lo dado en clase y lo que tiene publicado en aulas virtuales. Eh, Obviamente vamos a trabajar sobre un PowerPoint que ya está compartido, que ya ha sido enviado por mail oportunamente, y lo que vamos a tratar de hacer es un repaso medianamente rápido de esta presentación. Bueno, eh, la economía sustentable centra su análisis en conceptos ligados a la microeconomía y macroeconomía, explicando el sistema dominante actual. Pero es importante reflexionar de que lo que nosotros advertimos como una verdad innegable, como una realidad que conforma una red de relaciones natural, un establecimiento de un sistema de dominio que nos resulta natural y por ello que siempre ha sido así, no ha sido así. Por eso es importante hacer una revisión del pensamiento económico desde la antigüedad y advertir que lo que hoy tenemos como presente es algo diferente a las relaciones económicas que se dan en el pasado, y seguramente será diferente lo que se dé en el futuro. Eh, la intención de justamente esta presentación es, por un lado, entender que lo dado puede ser transformado, y por otro lado, entender que este, no hay naturalidad en las construcciones de las relaciones económicas, sino que es una construcción cultural, sociocultural, y que de alguna manera a veces lo advertimos como natural cuando no lo es. Bueno, básicamente vamos a pasar por estos 9 subcapítulos: origen de la civilización y de la tecnología, el dinero y la consolidación del comercio, origen del pensamiento económico con los griegos, feudalismo, el comercio en la Edad Media, y aquí la escuela escolástica, el mercantilismo, lo que de alguna manera podría denominarse la primera globalización, la economía neoclásica. Bueno, con el mercantilismo también vamos a dar los fisiócratas. La economía la economía clásica, fundamento del capitalismo, el surgimiento de los conceptos capitalistas de manera sistematizada, los neoclásicos y neorricardianos, los mercados imperfectos, el keynesianismo, y finalmente las críticas que surgen del socialismo y el planteamiento de la economía planificada. Obviamente lo vamos a ver bastante por arriba cada uno de estos temas, pero es simplemente para entender un devenir del pensamiento económico desde la antigüedad hasta el presente. Trato y evito exprofeso el concepto de desarrollo, porque es bastante complejo pensar desde ese punto de vista de desarrollismo o desarrollo. Por eso hablo de devenir, un cambio que en algunos casos ha significado mejoras sustantivas en la comunidad, en la sociedad, y en algunos casos podría decirse que no están así. Bueno, la mayor parte de esta presentación es
un libro que está publicado online que se llama Pensamiento Económico, con énfasis en pensamiento económico público, de Janot Márquez Aldana y José Silva Ruiz. Tomamos una pequeña parte de este libro, no lo tomamos todo, pero nos pareció un libro muy bien resumido y que sirve como complemento adecuado para la bibliografía de la asignatura. Bueno, otra cuestión que para nosotros es importante entender en la línea de tiempo. Fíjense que en prehistoria está cortado, porque nosotros hablamos de 3 millones de años antes de Cristo y nuestra historia con la escritura aparece 4000 años antes de Cristo. Entonces de 3 millones a 4000 estamos viendo una fracción de lo que podríamos interpretar como historia de la humanidad. Y en esa fracción de la historia de la humanidad, lo que es la antigüedad representa la mayor parte. Y toda nuestra edad contemporánea es algo sumamente corto en la historia. Es decir, nosotros naturalizamos una realidad que ha sido excepcional, que es excepcional, pero que en definitiva es la que nos afecta inmediatamente y nos involucra inmediatamente en nuestras relaciones humanas. Bueno, en la prehistoria surge la agricultura. Al surgir la escritura aparece ya la historia desde el punto de vista que puede ser narrada, escrita. Primero va a aparecer la escritura cuneiforme, va a aparecer instrumentos como la rueda, que no aparece en América, pero sí aparece en Asia y se va a trasladar luego a Europa. Construcciones en piedra, la polis griega, avances militares, creación de territorios. La mirada que nosotros hacemos de la historia es una mirada eurocéntrica. Esto significa que dejamos olvidado ex profeso la historia americana y también la historia de lejano Oriente, porque desde la concepción europeísta la historia surge en Medio Oriente. En realidad la historia surge en África, después se va a trasladar a Medio Oriente, a Egipto, de ahí al norte de África, a Egipto, después a Grecia, a Roma y luego va a crecer en Europa lo que es el desarrollo económico a partir de el feudalismo, de ahí al mercantilismo, que va a haber una conquista de Europa hacia todos los continentes, y va a aparecer entre otros el desarrollo americano y nuestro presente actual. Los cambios en los modelos económicos irán de la mano de las transformaciones tecnológicas. Esto es importante. Bueno, acá algunos elementos. En la Edad Media, en el 500, aparece la imprenta, la pólvora, las gafas. En la Edad Moderna, 1492, conquista de América, aparece el microscopio, termómetro, máquina de vapor para rayos. En la Revolución Industrial aparece el teléfono, la electricidad, el automóvil, el avión. En la edad postindustrial aparece la radio, la TV, internet, satélites, GPS, etc. Los cambios son cada vez más rápidos y vertiginosos. Esto, la aparición de nuevos inventos, nuevos desarrollos, se va acelerando. No me queda claro a mí, esto es una concepción personal, es si esto también significa que va mejorando nuestra vida como seres humanos. No estoy convencido de eso, por lo cual no hablo de desarrollo. Bueno, acá en la prehistoria se divide en la edad de piedra, paleolítico y neolítico, son dos momentos distintos del hombre
el ser humano en su dominio de la naturaleza. Luego la edad de los metales, se pasa a la edad de cobre, la edad de bronce, la edad de hierro, en donde en la edad de hierro ya empieza a haber construcciones de clanes más fuertes y de conquistas que van a generar los reinos. Básicamente el paleolítico de 2.500.000 a.C. hasta el 8.000 a.C. y el neolítico del 8.000 al 4.000 a.C. muestra el gran lapso temporal en donde los cambios eran muy lentos, ¿no? Y los avances tecnológicos también. Bueno, desde nuestro lugar como profesionales de turismo es importante entender que el Valle del Rift, que es lo que está marcado acá entre puntos en lo que es el Cuerno de África, por ahí surge la civilización, ahí hasta a Sudáfrica están los vestigios más antiguos de la civilización. Hay una placa, el Valle de Rift, hay una placa tectónica, de hecho esta parte de África podría separarse, y van a aparecer distintos elementos interesantes. Aparece también en el Congo un hueso tallado que sería el primer sistema de contabilidad. Es decir, es un hueso que ahora no me acuerdo el nombre, no tiene mucha importancia, que lo recuerdo de memoria, pero que tiene 60 marcas de un lado y 60 marcas del otro, lo cual muestra intencionalidad de cuenta. Obviamente no se sabe qué estuvo contando, es quizás el vestigio más antiguo contable de la historia de la humanidad. Quizás no, es en principio. Bueno, la paleoeconomía y la antropología económica son subdisciplinas de la economía políticas encargadas de estudiar las formas sociales humanas preeconómicas y prepolíticas. Esto antes del conocimiento de la escritura. Como decía antes, aparece ese vestigio de contable que es interesante porque ya empieza a haber una racionalidad respecto a lo que es la administración de las cosas, del tiempo o de los recursos que se tienen. Bueno, el ser humano va a pasar de la casa a la casa menor y luego con el tiempo va a advertir la posibilidad de criar ganado y cultivar y cosechar, lo que va a transformar las sociedades primitivas de nómades que se trasladaban en búsqueda de caza y en búsqueda de mejores campos para sostener su vida a comunidades sedentarias que van a vivir gracias al desarrollo de la agricultura y una ganadería más primitiva, pero que ya empezaba a desarrollarse. Esto también va a favorecer el hecho de quedarse en un lugar, el sedentarismo va a favorecer la generación de nuevas tecnologías que va a ir en un aumento en las condiciones de mejora de vida y también perspectiva de vida. ¿Sí? También esto es importante decir, es decir, más allá de mis dudas respecto al presente y el concepto de desarrollo, hay una evolución y un desarrollo tecnológico que permitió al ser humano alcanzar mejores niveles de vida y otras perspectivas respecto al ciclo de vida, ¿no? Bueno, se perfeccionan las técnicas agrícolas, aparece con el hierro, va a aparecer nuevo el arado, también con el hierro aparece, por ejemplo, el estribo. El estribo es importante porque le va a permitir a los guerreros dominar a otras tribus. Aquí lograba al guerrero que andaba a caballo
le permitía usar lanzas o flechas, arcos y flechas, y dominar desde esa posición a otras poblaciones que no tenían ese conocimiento, lo cual fue bastante importante en el desarrollo de los reinos y luego los imperios. La rueda aparece en Asia, se va a desplazar también a Europa, hacia África y hacia Oriente también, y es un elemento fundamental para lo que es el desarrollo tecnológico, sobre todo el desplazamiento de grandes piezas de piedra que va a conformar, entre otras cuestiones, los grandes monumentos que conocemos de las distintas grandes civilizaciones del mundo, ¿no? Sea Grecia, Mesopotamia, los asirios, los persas luego, los griegos luego, los romanos. Es uno de los elementos tecnológicos que permite ese avance, pero con este surgimiento de estos nuevos avances tecnológicos va a aparecer también un mayor intercambio, un excedente de producción en determinadas poblaciones que va a posibilitar un mayor intercambio entre diferentes pueblos, y eso va a dar lugar a la aparición posteriormente de el dinero, la moneda. Lo que aparece como el concepto de salario viene de los primeros elementos que podríamos denominar dinero. Tenía que ver con una bolsa donde había algún tipo de sal o especies que permitían conservar los alimentos. Las carnes, antes de la existencia del frigorífico, debían ser sazonadas para poder conservarse y que no se pudrieran, por lo cual era sumamente importante las sales y las diferentes especies para la conservación del alimento y poder satisfacer las necesidades básicas de la población. Por eso fue tan importante cuando en el mar Mediterráneo es dominado por los árabes, y eso impide a los europeos acceder al comercio de especies de India y de Oriente. Van a tener que encontrar otras vías, y es lo que va a hacer primero las expediciones por la costa africana y luego las expediciones a América, que surge justamente en búsqueda de especies. Los intercambios primero tienen que ver con estos pequeñas bolsas con especies o sal que representaban un determinado valor. El cambio del trueque, es el cambio de un elemento por otro al uso del dinero, facilita mucho más el intercambio de los pueblos. Cuando nosotros, imaginemos que para cambiar una vaca por de pronto una cajeta, es complejo. Una vaca por huevos sería mucho más complejo en cuanto a movimiento de mercadería. El dinero es un elemento que representa un valor y que facilita el intercambio. Los estados, los reinos, van a acuñar sus propias monedas en diferentes metales, sea bronce, plata, oro, y esas monedas van a ser las que permiten una flexibilización y una expansión del comercio internacional. Bueno, también con esto va a aparecer una mayor diversificación del trabajo, lo cual va a mejorar el excedente de producción y la posibilidad de que los pueblos intercambien lo que otros tienen
con lo que uno tiene, y eso va a mejorar también las condiciones de vida de la sociedad. Voy rápidamente hacia adelante para empezar con lo que verdaderamente se puede definir como construcción de un pensamiento económico. Si bien ya en la antigüedad había administración de los reinos, de las riquezas que tenían los diferentes imperios y reinos, los griegos empiezan a través de la filosofía a entender la economía como una manera de satisfacer las necesidades y la búsqueda de eh, crear un modelo social de justicia y de armonía que cultiva la virtud, hablaba Genofontes. Aparece el concepto de economía ligada a la administración de la casa. Para mí es importante entender que esta economía, desde un punto de vista originario de los primeros pensadores griegos, lo que se busca es encontrar sistemas de administración que permitan al ciudadano, hombre, adulto, en la Grecia de la polis, esto era así, no por una cuestión de discriminación, existía real, aparece la necesidad del ciudadano como un ser que se dedica a los asuntos públicos y debe dejar en un segundo plano la economía como una tarea menor. Pero importante desde el punto de vista que garantiza la cierta mejora en la calidad de vida, la satisfacción, y que garantiza un equilibrio justo entre las diferentes componentes de la sociedad, donde también están los esclavos, donde también están las mujeres, cada uno en un lugar, en una posición diferente. Se habla de intercambio justo que debe ser voluntario. Obviamente el pensamiento de los griegos de la antigüedad, del siglo V a.C., va a estar centrada en los ciudadanos, es decir, el intercambio justo entre ciudadanos. Los esclavos eran propiedad de esos ciudadanos y no tenían muchas posibilidades de tener propiedades, dominio siquiera sobre su libertad, ¿no? Bueno, Genofonte plantea un tratado sobre la administración del patrimonio, labor que era considerada o que estaba a cargo de las mujeres. Algo que de alguna manera desde nuestra cultura fuertemente machista, quien se hace cargo de la administración del hogar siguen siendo las mujeres. Piensen lo histórico, lo antiguo que es este precepto. 430 a.C. hasta 355 a.C. vivió Genofonte. El líder es el individuo que, motivado por su egoísmo y su inteligencia, su capacidad de organización, se sobrepone a la fuerza de la naturaleza para extraer de esta lo que le es necesario para satisfacer sus necesidades. Es muy interesante o muy importante tener en cuenta el concepto de egoísmo e inteligencia y del carácter individual del líder. Porque empieza a construirse la teoría subjetiva del valor, que luego van a aparecer en la teoría clásica de la economía. Clásica no de Grecia, sino del capitalismo clásico. Platón reconoce la especialización y la división del trabajo como fuente para lograr una mayor eficiencia y productividad, y empieza a entender la división social del trabajo. Acá empieza a aparecer la justificación, ya existía, ¿no? Porque los reyes tenían condiciones de vida diferentes que la plebe, pero empieza a aparecer la justificación en esto de los estratos sociales
y lo que es comercio justo, intercambio justo, cuando en esa justicia, en ese concepto de justicia, no todos son iguales. El mercado debe ser regulado por el Estado, planteaba Platón. Platón concebía el Estado autoritario y coercitivo como la medida que se podía llegar al bienestar social. Esto es un punto de vista totalmente diferente de lo que va a plantear el capitalismo, el Estado como regulador. No había en Platón una concepción moral de la propiedad privada y sobre todo había una fuerte crítica a la acumulación. Por eso el Estado tenía que administrar y ser coercitivo para que no haya abusos de unos sobre otros. Aristóteles cambia, se replantea otro punto de vista respecto al sujeto económico. Surge, bueno, desde su realidad, un patriarca rural esclavista que busca la felicidad. La finalidad de la producción es el consumo y no el comercio, aunque es necesario el comercio para adquirir otros bienes que satisfagan las necesidades. Esto es importante desde el punto de vista de concepción filosófica porque entiende el comercio como una necesidad, pero no como algo que ennoblezca. Lo que sí ennoblece de alguna manera es la producción, ya que da respuesta al consumo. Y el comercio como una necesidad para conseguir algunos consumos que no se producen o no se pueden producir. La independencia económica asegura que se disponga del tiempo libre para realizar el ideal grecolatino de virtud participando en los asuntos de la polis y la vida contemplativa. La vida contemplativa va a aparecer también en Asia y en otras culturas en donde la razón de ser en aquel entonces del hombre, pero del ser humano, podríamos decir, es dedicarse a Dios, a la naturaleza, a la contemplación. Aristóteles, a diferencia de Platón, defiende la propiedad privada para todas las clases, excepto para los esclavos, que no son que son un instrumento económico, eso es importante. El esclavo es parte del sistema productivo, como si fuera hoy por hoy para nosotros tener una computadora, es una herramienta en la producción. En el pasado, como era tener en el pasado, tener un caballo. El esclavo era parte de un instrumento económico, no una persona en el sentido que ellos le daban al individuo, ¿no? Aristóteles considera que la distribución de partes iguales entre las personas desiguales sería injusta, de ahí que la sociedad debe recompensar a los individuos de acuerdo a su mérito. Esto es importante desde la identidad de que no todos somos iguales y que para ser justos hay que distribuir no equitativamente, no igual para todos, sino en relación a las características sociales de cada uno. También se replantea la función del dinero como medida que permite comparar el valor de las mercancías y hacerlas intercambiables. Esto es importante. Dos de las funciones principales del dinero es que es una mercancía que facilita el intercambio y por otro lado es una mercancía que permite guardar valor para realizar compras futuras. Y es una de las discusiones que tenemos hoy en Argentina, que tienen algunos economistas, respecto a si verdaderamente el dinero argentino es un recurso que nos posibilita guardar valor. Cuando la mayor parte de los argentinos, yo diría que todos los gobernantes, tienen sus ahorros en divisas extranjeras y no en pesos. Entonces hay una función del dinero que no se está cumpliendo. Bueno, Aristóteles avanzó en la teoría del valor, es decir, qué tienen valor las cosas, diferenciándolo entre el valor de uso y valor de cambio. La primera como capacidad,
que tiene una mercancía para satisfacer una necesidad. Y la segunda, como la capacidad de ser entregada a cambio de otra mercancía. El agua, por ejemplo, tiene gran valor de uso, pero tiene poco valor de cambio. En tanto que el oro tiene mucho valor de cambio. Los intercambios que solo persiguen la acumulación de dinero son reprobables por injustos, porque generan desigualdades. Este es un precepto de Aristóteles que va a ser tomado por la escuela escolástica en la Edad Media. Son actividades que no generan verdadera riqueza, hablamos de la acumulación de dinero, porque se hace a costa de los demás y confunden los medios con los fines. Es decir, el fin es producir para satisfacer las necesidades. Y el dinero es un medio para intercambiar y poder satisfacer esas necesidades. Pero el dinero no debería ser, la acumulación de dinero, el objeto, porque el objeto es producir, aquello que se consume. Esta sería una síntesis de ese pensamiento. Aristóteles, por otra parte, concebía dos tipos de naturaleza. La primera de ellas era el gobierno, la otra naturaleza era la del comercio, donde se realizaba el intercambio entre dos que lograban aumentar un bienestar mutuo, particularmente cuando existen excedentes. Concibe una economía mixta donde el aporte de individualismo y la propiedad privada promovían la eficiencia, el desarrollo económico y la paz social. El gobierno se quedaba con la tarea de redistribuir el ingreso. Es decir, Aristóteles, y esto también es un pensamiento que va a ser trasladado luego, tomado luego por los escolásticos, consideraba la importancia del Estado, el gobierno, como administrador y redistribuidor del ingreso. Pero también a la vez considera importante el ser individual, en tanto que su esfuerzo, en tanto buscaba ser feliz, en tanto su intención era satisfacerse a sí mismo, lo hacía ser más eficiente y tener mejores resultados. Tengo que conectar la computadora, un minuto, de conectarlo antes. Disculpe un minuto. Bueno, sí. Bueno, el Imperio Romano no va a desarrollar principalmente una gran teoría económica. Los romanos van a ser muy pragmáticos, no van a ahondar en filosofía respecto a la teoría de valor y demás, pero sí generan algunos conceptos que no son importantes, principalmente en relación a la propiedad privada, el concepto de propiedad privada, y también a una estratificación entre pueblos y señores, que de alguna manera sentará las bases de lo que es el ideario liberal y de libre empresa y de gestión del capital privado. En Roma coexistieron los pequeños propietarios campesinos junto a grandes terratenientes. Los campesinos, por su parte, debían sufrir leyes muy duras sobre el crédito y elevadas tasas de interés. Esto es importante porque empieza el interés es el pago de el coste de la financiación, es decir, el valor del dinero por el dinero mismo, no por la mercancía. Si yo te doy un dinero y vos me lo devolvés en un lapso de tiempo, tengo que pagar un interés porque ese dinero que yo te presté a vos no lo pude hacer producir, por lo cual pierdo utilidades, costo de oportunidad, es un concepto que vamos a ver más adelante. Ese costo de oportunidad, ese dinero que yo tengo y te presto, no lo puedo usar para determinadas producciones, te lo doy a vos, pero lo que te exijo es que cuando me lo devuelvas con un plus, con un interés que me permita recompensar ese momento ocioso en que no hice trabajar el dinero.
Eh, el gran problema de los romanos, que fue conformar un imperio que se extendió por toda Europa hasta incluso eh, el sur de Gran Bretaña y llegó incluso hasta la India y todo el norte de África, el gran problema fue que ese espíritu de conquista y de ociosidad que se vivía en las distintas capitales del Imperio Romano llevó a un vaciamiento de el trabajo en el campo. Por eso aparece en la época de Augusto, año 63, desde el año 63 a.C. hasta el año 14 después de Cristo, se hizo evidente que el campo carecía de suficiente mano de obra debido a la urbanización de costumbres. Esta urbanización de costumbres es la gente que vivía en las ciudades, ya no se preocupaba tanto por la producción. Fíjense que hay un cambio radical respecto al pensamiento griego, en cuanto que ya lo importante no era producir, sino vivir de ahorros y diferentes tipos de especulaciones, conquistas particularmente, y aparece un problema que no hay suficientes trabajadores de campo. De ese problema va a surgir la idea de Virgilio, que escribe las Geórgicas, un tratado sobre agricultura donde propone estrategias para llevar campesinos a la tierra, otorgarles propiedades en las cuales pudieran vivir y que ellos pudieran desarrollar una economía desde esa explotación. El Estado les va a cobrar impuestos y quienes le prestan las herramientas, va a aparecer el concepto de pater familias, el terrateniente, que les permitirá a los colonos gestionar sus tierras, pero cobrarán una parte o tomarán parte de esa producción generada para sus propios beneficios. Incluso va a haber algunos esclavos en la época de Roma, de inicios de la edad cristiana, que van a convertirse en pequeños terratenientes, no, en pequeños campesinos, que van a depender de los señores de la tierra. Los pueblos germanos, cuando conquistan el Imperio Romano de Occidente, los pueblos, las invasiones de los godos, visigodos, astrogodos, al Imperio Romano, primero van a conquistar el Imperio Romano Occidente, que cae, y luego desde los persas, los árabes van a conquistar, luego van a ser los árabes, van a conquistar Constantinopla, y va a caer también el Imperio Romano de Oriente. Lo importante a entender es que este sistema de campesinos que atiende a los señores, a los grandes terratenientes, se va a ir conservando. Y va a tener un respaldo teológico desde la Iglesia Católica, de Roma, que va a ir conformando una legislación del sistema señorial, en donde va a estar la nobleza en la cúspide de la pirámide, el clero, que sería la iglesia, debajo del clero el ejército, y después la plebe, que serían los campesinos, principalmente campesinos, y también algunos artesanos que viven dentro de las aldeas feudales o de las pequeñas urbes feudales, y algún que otro comerciante. La escuela escolástica, que es la que surge en el feudalismo con la caída del Imperio Romano Occidente, aparece en la Edad Media,
va a rescatar gran parte de la obra de Aristóteles y de alguna manera es un puente entre los antiguos griegos y romanos y los europeos que van a sucederse luego de la escuela escolástica que tiene que ver con los mercantilistas. En general el medioevo es un periodo muy largo y tiene tres estadios diferentes: la Baja Edad Media, sería la media Edad Media y la Alta Edad Media, que son muy diferentes. En la Baja Edad Media, las relaciones entre las urbes es escasa, aparece en la arquitectura, es la arquitectura románica, donde vamos a ver eh, aberturas pequeñas, arco de medio punto, mucha fortaleza cerrada, en tanto que en la Alta Edad Media aparece la arquitectura gótica, donde aparece ya el vitral, grandes aberturas, el arco ojival, ciudades más abiertas y ampliación del comercio internacional. Son dos momentos totalmente distintos. La escuela escolástica surge al inicio de la Edad Media, retoma el pensamiento de Aristóteles y también retoma el concepto, lo desarrollado, es heredera del derecho romano, que favorece, no lo mencioné en destacado, pero el derecho romano define los derechos de propiedad y también algunas cuestiones respecto a lo que es el pago de tasas de interés, la obligación de tributar, que ya existía en los imperios antiguos, en los que inventaron los romanos, y este, las relaciones de lo que habíamos mencionado antes del pater familia, las relaciones de, de rendición de cuentas de la plebe, va a ser la plebe en el medioevo, a los señores. Bueno, la escuela escolástica respalda la visión aristotélica sobre la familia patriarcal y la percepción negativa respecto al interés sobrecobrado sobre los préstamos y el comercio. Esto del interés en relación a que el comerciante o este, no debería cobrar interés sobre el dinero, en tanto que el tiempo, el dinero, el objetivo que tiene, recuerden Aristóteles, que lo habíamos mencionado antes, es mejorar las posibilidades comerciales, pero no lo que es moralmente aceptado para Aristóteles es la producción, no el comercio. El comercio es aceptado como necesidad, pero no como fin en sí mismo. Entonces, la escuela escolástica va a cuestionar el concepto de interés, en tanto que el interés es cobrar dinero por un dinero que se prestó por el transcurso del tiempo, pero si el tiempo es algo que ha sido otorgado por Dios, no es razonable que nosotros como hombres o mujeres podamos interés. Bueno, los escolásticos concilian la doctrina de la Iglesia con la propiedad privada y el mercado de todas formas. Consideran que la riqueza es derivada del trabajo y el dinero servía para realizar intercambios, como lo mencionaba antes Aristóteles, pero no podía dar derecho a obtener beneficios. El interés central de los escolásticos se inició con la inquietud de cómo determinar el precio justo, y también el rechazo a la usura por considerar que el dinero por sí mismo no podía generar valor, pues esta era una capacidad que solo se podía atribuir a las personas. Ahí marca un límite muy claro que luego va a ser totalmente criticado en el Renacimiento y que va ya a ser no aplicado en el mercantilismo. Bueno,
hablan también del comercio justo, el salario justo, perdón, la justicia en los impuestos, la deuda pública, el monopolio, la tasa de cambio, las sociedades, los contratos. En esto de las sociedades, los contratos y también las tasas de cambio tiene que ver con el derecho romano. Al respecto, su principal interés era determinar si existía usura o no, que es algo que les preocupaba mucho. La usura tenía que ver con quienes no pertenecían al clero y quienes no pertenecían a la nobleza. Es decir, lo que se criticaba era la posición de la plebe como prestamista de los nobles y su capacidad o posibilidad de cobrar interés sobre el dinero que prestaban al clero o a la nobleza. Bueno, hay una distinción entre usura e interés, y acá tiene que ver con quién la cobra para mí, pero bueno, la de interés o beneficio para aquel pago con préstamos destinados a la producción y el comercio, y la usura cuando el dinero genera dinero por sí mismo. Algunos pensadores de la escuela escolástica, Alberto Magno, que justamente trabajó sobre el concepto de precio justo, y condenó el monopolio porque es una estructura de mercado en donde se manipulan los precios. Esto del monopolio lo vamos a volver a ver más adelante, pero es importante. Fíjese, en el año 1200, ya Alberto Magno, en 1250, ya Alberto Magno estaba cuestionando la existencia de los monopolios porque al ser únicos dominan la definición de cuál es el precio a pagar y genera inequidades en la sociedad. El pensador más importante de la escuela escolástica es Santo Tomás de Aquino, que toma la teoría de valor aristotélica y habla del orden natural en relación a la creación de Dios y la relación de la utilidad humana de los bienes en comparación con el lugar que ocupan en el orden natural de la creación. Acá hay una distinción entre los estratos sociales, entre nobleza, clero, ejército y plebe. Santo Tomás de Aquino creía que el Estado debía regular la propiedad privada, importantísimo concepto que va a ser criticado después por el capitalismo clásico, y cada uno debe recibir de acuerdo con sus necesidades y que estas necesidades son diferentes para cada estrato de la sociedad, lo que mencionaba antes. Reafirmó la teoría aristotélica del valor respecto a la doble medida de los bienes y hablaba de indigencia, que era la cantidad deseada en relación con la que está disponible. Que es un motor, esta indigencia, del desarrollo económico. Para Santo Tomás de Aquino, la producción y el intercambio en el mercado no reñían con la ética cuando se realizaban para satisfacer las necesidades de las partes. Esto es, cuando había voluntad por ambas partes de comercio. Entonces el comercio no era malo por sí, sí era aceptado por ambas partes, como mencionaba Aristóteles. Va a surgir en 1492 la conquista de América, por lo que había mencionado antes. Lo que había mencionado antes respecto a la necesidad de búsqueda de especies, sales y especies que en Europa se traían desde India y Oriente, pasando por el Mar Rojo hacia el Mediterráneo, cosa que no pudo hacerse más con la conquista de los océanos, particularmente no de los océanos, del mar Mediterráneo, de las costas del mar Mediterráneo por parte
de los árabes, entonces tuvieron que buscar otras estrategias de conquista circunvalando África y luego a partir de Colón yendo hacia Occidente, en donde se va a encontrar América. Y va a aparecer un nuevo pensamiento económico, que es el mercantilismo, que trabaja sobre el concepto de juego de suma cero. ¿Qué es el juego de suma cero? Básicamente, la economía mercantilista se basa en el oro y la tenencia de oro. Entonces, aquellos que tienen oro van a ser más poderosos que los que no tienen. La riqueza, el valor, está dado por la tenencia de oro. Entonces, todos los estados van a tratar de guardar el oro para sí y no permitir, no posibilitar que el oro que un gobierno, un estado-nación tenga, sea el dominio, se traslade a otros estados-naciones. Hay una especie de competencia. El oro es una cantidad finita. Entonces, la teoría de juego de la suma cero es que o uno tiene, y si yo saco, yo tengo menos y el otro tiene más. Entonces, la búsqueda es conquistar. Se justifica la conquista, la colonización, como un instrumento de crecimiento de esa riqueza basada en el dominio del oro y metales preciosos, no solo oro, plata y otros metales preciosos. Aparece un elemento de los reinos, aparece el concepto de Estado-Nación, que eran reinos, por supuesto, pero ya en una identidad regional y un orden de leyes en donde había una conexión de moneda y había un intercambio interno, pero también un intercambio internacional entre naciones. Los fundamentos teóricos que soportan la construcción y el fortalecimiento del mercado interno, que supone la regulación del mercado internacional. Es decir, el Estado Nacional favorece el mercado interno y pone límites al comercio internacional. Por esta cuestión de no darle oros a otras naciones para no hacer que otras naciones se enriquezcan en detrimento de mi crecimiento de la pobreza, lo cual genera un desequilibrio en las relaciones de poder. El mercantilismo aparece fuertemente la idea de libertad y propiedad como derechos naturales. Esto que mencioné muy al inicio de la clase de hoy, que se hace bastante largo y ya estamos por cerrar esta primera parte de brevísima historia de la economía, ya no se pone en cuestión el hecho de la propiedad privada y la libertad, la libre asociación de personas como algo moral o inmoral, sino se pone como que es sumamente moral y es parte del derecho natural. Y por esa misma razón promueve el derecho de la propiedad y la libertad, en tanto que eso conduce a la libertad de empresa, al comercio y al crecimiento. El mercantilismo surge en el siglo XVI. Recuerden que en 1492 es la conquista de América. 8 años después iniciamos el siglo XVI y se va a desarrollar durante el siglo XVII y de alguna manera algunos modelos van a seguir extendiéndose durante el siglo XVIII. En el siglo XVIII en Francia aparecen los fisiócratas. Recordemos que el mercantilismo son los estados-nación europeos, España, que va a hacer su gran conquista de América, Portugal, que también va a hacer una conquista de América con foco en Brasil, la conquista de Inglaterra va a ser hacia Norteamérica, otros países europeos como Holanda
va a tener puertos en Sudamérica, en Caribe y en Norteamérica, es en Nueva York, al igual que Nueva Orleans, originalmente holandesas. Francia va a tener conquistas también en Norteamérica y también en el Caribe, y bueno, ahí está la Guyana francesa, en Sudamérica. Todos los países europeos van a ir conquistando América, también África, también Asia y Oriente, el Oriente Asiático y Oceanía obviamente también. En la búsqueda en todas ocasiones del oro. Las conquistas que lograron los franceses, a diferencia de los españoles, no alcanzaron grandes conquistas de oro. Entonces, no es casualidad que en Francia surjan los fisiócratas, que reivindican la relación del hombre con la naturaleza. Hoy por hoy diríamos del ser humano, pero ellos hablaban del hombre, y reconocen la labor del campo como la verdadera generadora de valor. Es decir, dentro de el momento mercantilista surge en Francia un pensamiento innovador que son los fisiócratas, que repiensan qué es lo que tiene valor. Si es el oro o el esfuerzo del ser humano, el trabajo del hombre, hablan ellos. Transformador de la naturaleza, generador de producción y generador también de riqueza. Esto es el siglo XVIII hacia el cierre del mercantilismo. En tanto, el mercantilismo es importante entender lo que aparece acá a la derecha, tiene una visión dual. Favorece el mercado interno y limita, es proteccionista en relación a los mercados externos. Propicia la integración, fronteras adentro de las naciones, y limita el intercambio con naciones extranjeras, sobre todo en lo que es el mercado internacional del oro. Entonces existe un Estado sumamente regulador, pero dentro del Estado hay libre movilidad de capitales y trabajo. Se favorece la libre empresa. De hecho, como mencioné en clase, Pedro de Mendoza, que tenía título nobiliario, era parte de la nobleza española, es un adelantado. ¿Y qué significa ser un adelantado? No es que iba adelante, sino que adelantaron un título que daban los reyes de España para aquellos que a través de su propio capital, el capital privado, en este caso de Pedro de Mendoza, construían las naves, las embarcaciones y generaban toda la financiación para las conquistas de América. Los adelantados son empresas privadas, en el caso de Mendoza, noble en fin, pero que ellos se autofinancian, en este caso la conquista de América. Entonces, esta es la lógica del mercantilismo. Hay propiedad privada, hay fomento de la producción y el comercio desde el ámbito privado, y hay proteccionismo y limitación del comercio en el orden internacional. Aparece como sistema gobernante el despotismo ilustrado. Luis XIV, conocido como el Rey Sol, desde el concepto de entender que aparece la aceptación de que la Tierra gira alrededor del Sol, y no es que el Sol gira alrededor de la Tierra. Se acepta esa teoría y Luis XIV dice, bueno, la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol soy yo. Es decir, todo gira alrededor del rey de Francia. Eso es lo que planteaba Luis XIV con esa frase. Por eso se hablaba de rey Sol. Hay que tener en cuenta que el mercantilismo como pensamiento económico se entiende como un conjunto de ideas que dominaron una época, pero no
no es una escuela, no es una idea totalmente unificada. Si bien hay muchos autores. Algunos de los principios del mercantilismo, acá es una síntesis de cómo se dieron estas concepciones mercantilistas, que no es homogéneo en todos los estados-nación, es utilizar el suelo del país para la agricultura, minería o manufacturas, que todas las materias primas del país se consuman fronteras adentro. Cuando hay excedente se puede exportar, que se fomente una población grande y trabajadora, prohibir exportaciones de oro y plata, circulación de dinero nacional, obstaculizar importaciones de bienes extranjeros, proteger la producción nacional. Piensen, esto es totalmente diferente al liberalismo económico que se da en el capitalismo. De realizar importaciones necesarias deben obtenerse a cambio de otros bienes nacionales, no de oro o plata. Tengan en cuenta eso. Las importaciones se limitan a materias primas que escasean en el país. Buscar oportunidades para vender el excedente de manufacturas al extranjero, de ser posible, a cambio de oro y plata. Es decir, no dar oro y plata afuera, pero tratar de conseguir plata y oro en el intercambio internacional. Que no se permita ninguna importación de bienes que se importan existen de modo suficiente y adecuado al país. Es decir, exportar aquello que hay excedente, si no, no. Bueno, los mercantilistas consideran que salarios bajos promovían la productividad, ya que los mejores ingresos contribuyen a la ganancia. Es decir, cuando hay excedente de ingresos, la gente decide, como está satisfecha y logra cumplir con sus satisfacciones, trabajar menos, producir menos, por lo cual se buscaba salarios bajos para mejorar la productividad. Hasta acá, bueno, acá están los autores, algunos pensadores del mercantilismo, Jean-Baptiste Colbert, que plantea la intervención gubernamental para apoyar, promover y proteger la industria francesa. Thomas Moon, quien definía la riqueza nacional y el comercio, buscando lograr un superávit de la balanza comercial. El superávit de la balanza comercial es un tema que tienen que conocer, es la relación entre lo que exporto y lo que importo. Si yo importo más de lo que exporto, tengo déficit. Si yo exporto más de lo que importo, tengo superávit. Eso significa incremento de la riqueza. Es la concepción de Thomas Moon respecto a lo que debe ser del Estado Nacional, del comercio internacional. William Petty empieza a trabajar sobre variables económicas, sobre la teoría del valor y del dinero. Bernard Mandeville retoma el concepto del egoísmo y la cooperación inconsciente, que es base de la mano invisible de Adam Smith, que vamos a hablar después, y empieza a construir una teoría, una tesis sobre el bienestar social es mayor cuanto menor es la intervención del Estado. Aunque entendía que la intervención podía ser benéfica si lograban causar vicios privados de una manera hábil. Es decir, hay una revisión respecto al rol del Estado y una preaceptación de algunos conceptos que van a ser desarrollados por Adam Smith y el capitalismo. Richard Cantillon es también un mercantilista que va a influir en algunos, Kessler y Jevons, también va a influir en el pensamiento del oficio público. Trabaja un ensayo sobre la naturaleza del comercio y también va a trabajar sobre el concepto de lo que es el trabajo, más allá de la riqueza del oro, lo que es el trabajo de la tierra. David Hume influye mucho en Adam Smith, que es el padre del capitalismo. Planteó la imposibilidad de que todas las naciones pudieran experimentar balanzas comerciales positivas. Es decir, esto es importante. Es decir,
lo que pensaba respecto a Thomas Moon, respecto al superávit. Acá David Hume dice, bueno, no todos pueden tener superávit porque si no, no hay posibilidad de comercio. Entonces empieza a ver que hay a veces ventajas en determinados intercambios, aunque no generen superávit. Defendía la propiedad privada también por ser considerada útil, en tanto a las cuestiones de el egoísmo que lleva al ser humano a superarse, a crecer y desarrollar economías que de otra manera no estaría incentivado a desarrollar. Los hombres ponen sus propios intereses por encima de los intereses de los demás, lo que es motorizador de las economías. Bueno, la fisiocracia, ya lo había mencionado antes, también va a conformar, sobre todo en lo que es la teoría del valor del trabajo, un fundamento importante para el capitalismo, que vamos a ver en otra clase. Hoy cierro con esto. Y ponen el énfasis del análisis del desarrollo de la economía en la gestión de la tierra y el trabajo como productor de riqueza. Quesnel es uno de los intelectuales, habla de las leyes del orden natural, del gobierno perfecto, del derecho natural de cada hombre se extiende en la medida que se cumplan las observaciones de las mejores leyes posibles, el orden más ventajoso de los hombres reunidos en sociedad. Toma acá algunos conceptos de la escuela escolástica en relación a diferenciación social y la moral en relación a la tenencia de propiedad. Bueno, analiza el equilibrio general de la economía y empieza a trabajar sobre conceptos de las teorías económicas. Y vamos a continuar en otra grabación de clases a partir del punto 6. Recuerden que nos queda los últimos 6, 7, 8 y 9 puntos que habíamos presentado en la filmina. Acá cerramos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido suficientemente entendida. Y posteriormente tendremos otra clase de este mismo modo que hoy, para que puedan ver en cualquier momento y utilizarlo como elemento adicional para la clase. Bueno, muchísimas gracias y deseo muy buena jornada y seguimos en contacto.